Buenos Aires. Me voy para Buenos Aires porque es la noticia del día, porque es la noticia política, por supuesto. Me voy a meter con Gabriel Puricelli, quien es analista político desde allí, desde Buenos Aires. Martín Sampedro te saluda desde Bien Directo Federal en Córdoba. ¿Cómo va Gabriel? Martín, desde este lado? ¿Cómo estás vos? Muy bien, espero que ustedes también. Bien, bueno, tratando de buscar, de encontrar parte de cómo está constituida la trama, ¿no? En este caso, de lo que viene sucediendo dentro del PRO allí en Buenos Aires. ¿Cuál es el primer análisis? ¿Qué es lo primero que nos podés decir al respecto? Bueno, como lo hemos visto, ha sido una pulseada muy fuerte entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, principal promotor de la candidatura de su primo Jorge, que, recordémoslo, es actualmente intendente en uso de licencia de Vicente López, es una ciudad vecina a la ciudad de Buenos Aires. Así que, en primer lugar, es el resultado de un impulso muy fuerte dentro del PRO, el principal partido de la coalición Juntos por el Cambio. Es también una jugada arriesgada, porque para el PRO resulta fundamental tener un candidato que pueda prevalecer en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la ciudad de Buenos Aires sobre el otro candidato de Juntos por el Cambio, el candidato al radicalismo, Martín Lustó, que, hay que recordar también, hace 8 años casi impide la primera elección de Horacio Rodríguez Larreta cuando Lustó era opositor al gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Bien, vos tenés una mirada aguda, tenés una lectura importante, una lectura que, entre otras cosas, escribe para CNN, que ha escrito para Página 12 en diversas oportunidades, Gabriel. Me interesa la lectura que podés llegar a hacer, efectivamente, sobre cómo queda, en este caso, parado un Horacio Rodríguez Larreta respecto de una Patricia Bullrich. ¿Cómo queda esa situación? ¿Cómo queda en esa sintonía entre Horacio Rodríguez Larreta luego de este acuerdo que había sido tensado por allí cuando pegaba las elecciones Horacio Rodríguez Larreta respecto de lo que sucedía a nivel nacional con Patricia Bullrich? ¿Qué análisis tenés? Bueno, la primera lectura que uno tiene que hacer es que Horacio Rodríguez Larreta, en función de preservar su campaña nacional, termina cediendo a nivel local. La verdad es que está en una situación complicada respecto de esto, porque haber cedido en la ciudad no significa que le estén allanando a él mismo la candidatura presidencial, sino que cede en la capital. Vos lo que decís, Gabriel, es lo que decís es que se puede quedar sin el pan y sin la torta, ¿no? Bueno, es un riesgo que efectivamente está corriendo, ¿no? Porque desde ya que no significa para él lo mismo en términos de su capacidad de seguir teniendo una influencia sobre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires si prevaleciera Macri y si fuera reelecto, que si el candidato y finalmente el jefe de gobierno electo hubiera sido Fernán Quirós, con lo cual Larreta está cediendo por adelantado mucho poder sin tener todavía asegurada la candidatura presidencial y, por supuesto, tampoco la victoria en caso de obtener esa candidatura a nivel nacional. ¿Qué va a pasar ahora con Mauricio Macri? ¿Qué rol crees que está jugando Mauricio Macri? Porque la verdad es que nos encontramos, pareciera que de una manera u otra Mauricio Macri está haciendo una especie de pivot, ¿no? Se está divirtiendo con parte de lo que sucede en las cartas y al mismo tiempo parece ser como el gran padrino, en gran medida, de la fiesta. Cuando nos encontramos con un Jorge Macri que termina siendo impulsado en la capital, una Patricia Bullrich que hace referencia a Mauricio Macri, un Horacio Rodríguez Larreta que continúa también haciendo referencias al expresidente. ¿Qué rol está jugando Mauricio Macri? Está tratando de preservar el poder que todavía tiene dentro del PRO. Todas las jugadas que hace son para asegurarse de que en la eventualidad de una presidencia de Horacio Rodríguez Larreta, esto no signifique el ocaso definitivo de su liderazgo, es decir, que está peleando por parcelas de poder pensando en la perspectiva de un Horacio Rodríguez Larreta presidente, y también preservándose respecto de lo que pueda venir y que en este sentido es más impredecible dada su trayectoria muy cambiante a lo largo de décadas en la política nacional, si Patricia Bullrich fuera la presidenta a partir del 10 de diciembre. En cualquiera de esas dos eventualidades, lo que Macri está tratando de asegurarse es mantener
un poder importante en la ciudad de Buenos Aires, que además, recordémoslo, es el único gobierno subnacional comparable al de una provincia que tiene el PRO, ¿no? Para el PRO, perder la ciudad de Buenos Aires significaría un golpe muy fuerte dentro de una coalición que, como lo sabemos, todos los otros gobiernos subnacionales, es decir, provincias que controlan, están en manos de gobernadores radicales. ¿Cómo? Claro. Es un dato, mirá que filoso ahí, ese es un dato muy importante. Además de que es el bastión donde se termina creando el PRO. Perder en ese caso sería una circunstancia muy compleja, muy difícil. Hoy en las encuestas, te pregunto por si tenés los datos, hoy en las encuestas, ¿Jorge Macri es el que está primero en la ciudad? ¿O nos encontramos, con un lustó? Porque tenemos en la oferta de justo... Yo he visto encuestas muy contradictorias. No podría hablar de una tendencia. El candidato que se tiende a enunciar espontáneamente en las encuestas con mayor frecuencia es Martín Lustó, pero por supuesto esto es algo que ahora que el PRO tiene un candidato unificado seguramente va a cambiar, porque también van a cambiar los cuestionarios de los encuestadores. Pero si hablamos de menciones espontáneas, cuando no se da un listado de nombres, sino se pregunta espontáneamente a quién piensan votar, la primer minoría hasta ahora era Martín Lustó. Vamos a ver cómo impacta esta decisión en los próximos estudios de opinión pública que salgan. Bien, y por último te voy a preguntar, ¿está primero hoy en las encuestas el espacio libertario en la Ciudad de Buenos Aires? Hay encuestas que indican que sí, hay encuestas que indican que no. También es un electorado obviamente muy fluido. Yo creo que de las encuestas a las que he tenido acceso últimamente, me interesó particularmente un estudio que hizo Julio Burman, donde preguntaba a este politólogo de la Universidad de Buenos Aires, más allá de preferencia por candidatos, le pedía a los encuestados que se autodefinieran como oficialistas, opositores o independientes, y lo que surgía de ahí, que me resultó muy interesante, es que, bueno, obviamente quienes apoyan al Frente de Todos, en su amplísima mayoría se definían oficialistas, los que apoyan a Juntos por el Cambio, en su amplísima mayoría se definían opositores, pero la mayoría de quienes votaban o manifestaban intención de votar a Javier Milei se definían como independientes. Y me parece que es una característica del electorado que refuerza esta idea de un electorado volátil, que depende mucho del ciclo de las noticias y que no tiene necesariamente un voto consolidado, con lo cual efectivamente tiene un enorme potencial. No hay que descartar en absoluto que pueda salir primero en distritos importantes o que pueda ser el candidato más votado en las PASO, pero me parece que la característica fundamental de quienes manifiestan intención de votar a Milei es que no son votos absolutamente sólidos y definidos a mantenerse en esa definición, y bueno, lo veremos finalmente el día de las elecciones. Ahí está, es la palabra de Gabriel Puricelli. Gabriel Puricelli, que es analista político, tiene una mirada muy aguda, es un hombre que ha contribuido, entre otras cosas, escribiendo en CNN, que escribe en Página 12, que tiene una mirada sagaz y que en este caso nos parecía muy interesante poder escuchar cuál era su lectura después de una noticia política que viene siendo de lo más importante de los últimos días, Gabriel. Te mando un fuerte abrazo, gracias por este contacto. Tengo una última pregunta, antes de cortar. Una última pregunta. ¿Está en agenda en Buenos Aires? ¿Se habla un poco de lo que está pasando en Córdoba? En Córdoba tenemos elecciones el 25 de junio, a gobernador. No, la verdad que muy poco. Lo único que circula como sentido común, el cordobesismo podría prevalecer de nuevo, pero la verdad, honestamente, no es una discusión más allá de provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Hay poco que se discuta, y ustedes lo saben porque a veces sufren la influencia de las agendas mediáticas en las provincias, claro. Y están muy casi exclusivamente centradas en Capital y provincia de Buenos Aires, lamentablemente. Ahí está. Muy bien, Gabriel, te mando un fuerte abrazo. Gracias por este contacto. Hasta luego.